Ahora sí pueden poner la asistencia, ya saben, si quieren permanecen 15 minutos, ponen la asistencia, si quieren se van, si quieren se queda, no pasa nada. No están comprometidos a quedarse. El capítulo 2 se titula Filosofía y Origen, y el núcleo del capítulo tiene que ver con el tema de la unidad que se ha perdido a lo largo de la historia, se ha perdido en la humanidad, y que eso ha generado, o ha sido la causante de la actividad de filosofar. Entonces, comienza así el capítulo, Filosofía y Origen. ¿Por qué está cortado acá? 104, perdón, 106. Acá empieza. Para que lo puedan seguir. Acá, dice, voy a leer bastante de varios fragmentos del capítulo y voy a analizar algunas partes. Dice, he aquí una respuesta clara a nuestra pregunta, ¿por qué filosofar? Dice, hay que filosofar porque se ha perdido la unidad. El origen de la filosofía es la pérdida del uno, la muerte del sentido. No podría decir, reduciéndolo, sintetizándolo, la filosofía acontece en el crepúsculo del sentido, acontece allí donde muere el sentido, donde la humanidad ha perdido el sentido. Digo que ha perdido el sentido porque más adelante vamos a ver que esa unidad no puede haber muerto totalmente. No puede haber muerto totalmente porque si muriera totalmente, si desapareciera de la faz de la Tierra, con ella desaparecería en ese sentido radicalizado incluso la conciencia de la propia muerte del sentido. Entonces ahí ya nos metemos en un campo filosófico. Cuando yo leí ese fragmento, hay un fragmento muy específico, ahora voy a avanzar hacia eso, yo pensaba, digo, claro, tiene su lógica. Cuando Sartre dice en El ser y la nada, la ausencia solamente puede existir sobre el fondo mundo de una presencia trascendental ante mí, ¿sí? Es decir, detrás de la ausencia del otro, de algo, en tanto ausente, está ya su presencia fundamental. ¿Por qué? Porque si la ausencia fuese tan radicalizada, yo no tendría ni siquiera conciencia, no tendría ni siquiera recuerdo, no podría ser consciente de que eso en algún momento fue, que en algún momento existió. Entonces, uno podría decir que el olvido, es una forma de existencia, también es una forma de estar presente. La inexistencia, la ausencia, es una forma de presencia porque está ahí, porque nos recuerda que algo que estaba ya no está. Pero ese no estar deja una huella. El no estar de algo, de alguien, del objeto deseado, por ejemplo, es el recordatorio de que, el recordatorio más que recordatorio, es la evidencia de que algo existe bajo la modalidad de lo que ya no está. Es la existencia de algo en la modalidad de lo que ya no está, ¿sí? Con lo cual podríamos distinguir, por ejemplo, o hacer una distinción que está presente en el ser y la nada, aunque no está tematizada en estos términos, la distinción entre lo presente y la presencia fundamental. Una cosa es aquello que está presente ante mí, o sea, materialmente, por ejemplo, allí, y otra cosa es su presencia fundamental. Y la presencia fundamental del objeto del deseo, en gran medida, está presente, digamos, como una presencia fundamental. Y eso va al margen, está más allá de si eso está o no empíricamente delante mío. Así, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que analiza Lyotard y dice, pareciera ser que si la filosofía surge a partir de la muerte del sentido, esa muerte no puede ser radicalizada. Si fuera una muerte radicalizada no tendría conciencia de que eso ya no está. Eso sería desaparecer realmente en sentido radicalizado, que no puede estar ni siquiera la huella de lo que ha sido. Por eso la clase anterior, por ahí si algún despistado se quedó corriendo diciendo por qué leyó un poema, qué sé yo, de un poema hermoso de Juarros, donde él menciona que la mirada, digamos, genera una trama que sostiene la existencia, tiene que ver con esto, que la muerte en sentido radicalizado tiene que ver, como sostenía Borges, con el olvido absoluto de esa existencia. Cuando la última persona que me conoció desaparece de la faz de la tierra, con su recuerdo de mi existencia, de mi presencia, desaparece realmente mi existencia fundamental, mi presencia fundamental, porque ya no hay un otro para Parece, el...
como la película de Coco, profe. Ah, no la vi. ¿Qué tal? ¿Está buena? Que cuando la última persona que se acuerda de vos se muere, digamos, tu ser deja de existir en el mundo ¿Es terrenal, un dibujo digamos. animado? ¿Es una peli Ujú. animada? Ah, sí, la vi. ¿Sabes que sí? ¿Qué es eso? ¿Sabes qué es eso? Sí. Bien. Por ahí viene la mano, ¿no? Recontra filosófica, como debe ser. Eh, si quieren ir marcando en el texto o anotando las páginas de las cosas que yo marco, bienvenido sea. Son anotaciones mías, cada uno podrá hacer las suyas, sus resaltados. Fíjense que yo estoy pasando por alto varias partes, porque acá viene también lo que yo pretendo que ustedes fortalezcan, que es, hay que tener autoestima para decir, puedo pasar 4 páginas, sí, de una, sí, y porque me interesa esta parte, ¿no? Que se articula con lo anterior. Dice en la página 104, pero si estas expresiones de la oposición entre los términos ya no son filosóficas, porque Lyotard dice que esa unidad no es una unidad, la unidad del sentido no es la unidad de algo homogéneo, ¿no? Sino que es la unidad de opuestos. La unidad del sentido es la unidad de los opuestos. De hecho, si uno lo piensa con el capítulo número 1, él dice que la estructuración del deseo se da por una dualidad, la dualidad entre la presencia y la ausencia. Bueno, esa dualidad es la que configura el sentido. Ahora veamos y vamos a inferir algo súper interesante de este capítulo número 2, qué significa perder esa unidad, ¿no? ¿Qué significa la muerte de esa unidad? Dice en la página 104, dice, pero si estas expresiones de la oposición entre los términos ya no son filosóficas, dice, nos encontramos ya en la separación, en el luto de la unidad de los contrarios. ¿Cómo pueden darse, pues, simultáneamente la tesis de que la filosofía nace con semejante separación y a la vez la tesis de que el poder de unificación gobierna aún oposiciones que la filosofía considera temas? ¿Cómo puede ser que esa unidad esté si estamos diciendo que se perdió? Entonces, posiblemente que murió, digamos, ¿no? Que esa unidad murió, porque esa muerte no es una muerte radicalizada, ¿no? Acá viene lo interesante. En la próxima página, a la mitad, dice, se pregunta Lyotard, ¿habrá que comprender más bien que la escisión, la división con la cual aparece el deseo de filosofar, no quiere decir simplemente la consiguiente separación de los términos, sino que esta escisión, esta división, mantiene en sí misma, bajo una forma nueva, la unidad que ella misma destruye? Cuando dice una forma nueva, van a ver que esto sí les tiene que volar la cabeza, por lo menos el que se meta en el texto, porque cuesta conceptualizarlo, cuesta entenderlo. Lyotard se está refiriendo a esto. Voy a avanzar un par de páginas. Retomando un filósofo presocrático llamado Heráclito, del cual ya hablamos en el encuentro anterior, Lyotard dice, en la página 109, dice, volvamos a nuestra pregunta, dice, ¿de qué modo este pensamiento es crepuscular? Es decir, crepuscular es que está ahí en el ocaso, ¿no? Donde ha muerto el sentido, donde está nauseabundo, donde está agonizando. Allí donde agoniza el sentido surge la filosofía. Allí en la crisis surge la filosofía, ¿no? Dice, ¿de qué modo este pensamiento es crepuscular? ¿Cómo la filosofía se anuncia en él, si se entiende por filosofía con Hegel, un filósofo alemán, lo que crea necesidad cuando las oposiciones pierden fuerza? ¿Cómo puede ser que cómo puede ser que la filosofía surja a partir de la crisis del sentido si a la vez la presupone? Entonces, ¿hay crisis de sentido o no lo hay? Esa es la traducción de este fragmento, ¿no? ¿Cómo pueden hacer de la muerte del sentido si está presuponiéndolo, ¿no? Eh, de lo que crea necesidad cuando las oposiciones pierden fuerza, cuando caemos en la escisión, en la disensión. Y dice Lyotard al final, esta para mí es como el fragmento clave de todo el capítulo. Dice, esta unidad, acá, eh, este, este distinto de todas las cosas, perdón, acá más arriba, dice, lo que nos da pista, acá, voy a leer todo el fragmento, dice, lo que nos da una pista a este respecto, es este fragmento 54, fragmento de Heráclito,
que nos dice que la armonía invisible vale más que la visible. Esto significa al menos que la armonía, la unidad, está fuera de nuestra vista, de nuestro alcance. Es decir, la muerte parece que tiene que ver con una unidad que no ha desaparecido, pero que se ha tornado, o se ha externalizado de la capacidad de ser captada, visualizada por el ser humano, ¿no? Por la humanidad. Pero aún más, el fragmento 108 declara, con una especie de desencanto redoblado, de cuantos he escuchado discursos, ninguno llega hasta el punto de comprender que lo sabio es distinto de todas las cosas. Y Lyotard rescata esto, este distinto de todas las cosas, esta expresión distinto de todas las cosas, suena de manera singular en medio de las evocaciones constantes de la presencia de lo uno en lo múltiple, de la identidad profunda de la guerra y de la armonía, que el logos, que se tradujo como razón, que el logos, que es lo uno, como el logos, que es lo uno, puede estar separado de todo cuando todo es uno. Esto que parece un trabalenguas, ahora lo voy a aclarar con un texto que escribí. Esta unidad separable es como unidad perdida, es una unidad perdida, puesto que está alejada de lo que ella misma une. Esa es como la clave, ¿no? La unidad no se ha perdido, pero se ha externalizado. Entonces, aquello que une sigue estando presente, pero no para el ser humano. Y por eso ha dejado como una huella tras de sí, que hace que uno desee la unidad. Por eso en el primer encuentro yo comencé diciendo que posiblemente el deseo represente la evidencia de una huella de unidad que nos marca un camino y que nos marca una dirección a la cual uno todo el tiempo está buscando. El desear es eso, el desear es la búsqueda de la unidad, el desear es tratar de zanjar la falta, de cubrirla, de saciarla, pero es una búsqueda que se da en el marco de algo imposible, que está condenada a fracasar. Por eso Lyotard, y ahora se entiende mucho mejor, cierra el capítulo número 1 que dice, lo mejor que podríamos hacer es abrazar esa falta, reconocerla como tal, que en última instancia viene a ser el reconocimiento de la propia finitud humana. Es el reconocimiento que tanto nos cuesta de la propia finitud humana, que uno podría hacer infinidad de inferencias, por ejemplo, decir que nosotros vivimos, y lo vamos a ver en la próxima unidad con el texto de un antropólogo francés llamado David Le Breton, en un texto titulado Antropología del Cuerpo y Modernidad, que ustedes tienen conocimiento porque el encuentro del año pasado fue en torno a ese texto, en donde queda claro que nosotros vivimos una cultura que teme morir, por eso todo el tiempo estamos en la búsqueda de la inmortalidad o de la juventud, digamos, ¿no? Las cirugías estéticas, el ejercicio físico desmedido, digamos, tratando de mantenernos denodadamente en forma, ¿no? Eso también evoca la necesidad de ir en contra de la propia temporalidad que nos constituye. Es decir, no queremos aceptar la finitud humana, no queremos aceptarla. Bueno, quizás esa búsqueda de lo uno, de la unidad y del sentido perdido, tiene que ver con una imposibilidad del ser humano, un terror abismal de reconocer la propia falta, de reconocer la propia finitud humana, la propia falta que no es en última instancia la propia finitud humana, la propia falla constitutiva. Y dice más abajo, yo creo que esta es la clave del texto, dice, esta unidad separada es como unidad perdida, puesto que está alejada de lo que ella misma une, es decir, se ha exteriorizado. Y en nuestro fragmento, esta nostalgia, fíjense que yo en el último encuentro, que fue el primero de este tema, yo les comenté algo de un texto de una poesía de Borges que se llama Nostalgia del presente, ¿no? Que pareciera que es como la vivencia es como la realización del deseo, mostrando que está deseando lo que aparentemente de hecho se está dando, ¿no? Porque quizás esa unidad que supuestamente se cree haber encontrado, que se puede traducir en los términos de creer haber realizado, creer estar realizando en plenitud la totalidad del objeto deseado, eh, nos deja un sinsabor porque pareciera que es una huella nada más. Uno sigue y que la unidad que une esa oposición entre lo presente y lo ausente está por fuera. Es como lo que marca el camino, pero
pero que nunca podemos saciarnos, nunca, porque pareciera que la unidad siempre se nos escapa, que el sentido siempre está en fuga, el sentido siempre está en fuga. Nadie dice, esa nostalgia que procede de la separación se agrava con un nuevo desencanto. Nadie consigue saber esto, conocer este retiro del logos, digamos, de la razón, digamos, de lo que une. Dice, porque es lo que nos dice el fragmento 2, aunque el logos, la razón, es común, la mayoría viven como si tuviesen una inteligencia particular. Acá, voy a saltar esta última parte. Ese fue como el fragmento para mí clave, que te tiene que romper la cabeza, tampoco te va a volar la cabeza, pero te tiene que hacer pensar, porque no es tan simple como decir, ok, listo, hasta la unidad se da por mantener la tensión entre los opuestos. Ok, perfecto, eso se puede entender, es bastante accesible al pensamiento. Uno puede decir, bueno, se perdió la unidad. Ahora, cuando uno dice la muerte del sentido como muerte de unidad se da no porque el sentido haya desaparecido radicalmente, sino porque se externalizó al sujeto y dejó una huella nada más, y uno la huella la puede seguir, pero seguir la huella no significa lograr alcanzar el objetivo, que es la plenitud de la realización del objeto deseado, ¿no? Es como si uno estuviera como en esa representación figurada del asno, o el burro con la zanahoria delante, con un palito, donde siempre está detrás de eso, lo puede visualizar, pero nunca lo alcanza, ¿no? Y Lyotard dice, bueno, quizás sea momento de revitalizar, revalorizar ese tránsito mismo y dejar de focalizar la atención en el objeto final, ¿no? Ahí viene la conexión con el capítulo 1. Leo esta última parte, está medio al final del texto. Dice, he aquí unas preguntas tajantes. Dice, pero no hay que dejarse intimidar por su aspereza. Dice, si fuera cierto que la razón, el logos, el uno se perdió un buen día en el pasado, por ejemplo, nosotros ya no sabríamos ni siquiera que la unidad es posible, que hubo una vez unidad, incluso su pérdida se habría perdido. Sería una pérdida radicalizada si realmente fuera la muerte del sentido. Su muerte habría muerto. Ahora se entiende esa especie de metáfora poética, su muerte habría muerto. Es decir, no quedaría siquiera el fondo mundo de la presencia fundamental del otro ante mí. Sería una ausencia radicalizada, sería una ausencia fundamental, una contradicción. Una ausencia fundamental del otro ante mí sería la imposibilidad incluso de conceptualización alguna de la desaparición del otro. Es más, la indiferencia es una modalidad muy cercana a la inexistencia absoluta del otro. No todo el mundo pasa ante nosotros como una presencia fundamental ante mí. No está como un fondo mundo ahí presente. De hecho, ahora mismo, a mí me gusta siempre pensar en esto, ¿no? Ahora mismo, mientras nosotros estamos teniendo esta clase, muy seguramente, no, muy posiblemente, casi seguramente, por la esquina de su casa está pasando alguien caminando, usted no tiene la más pálida idea de su existencia, y que a lo sumo ahora tienen la posible conciencia formal de su existencia, pero es eso nada más, la conciencia formal, posiblemente, como dice Sartre, escucho un ruido en la esquina de una habitación oscura y me represento que hay alguien ahí, ¿no? Y cuando prendo la luz descubro que no hay nadie. Y se pregunta Sartre, ¿había alguien ahí o no? Claro que había alguien, porque estaba su presencia fundamental ante mí. Lo que no estaba era lo presente de su existencia. Es decir, no había un otro de carne y hueso. Ahora, esa conciencia formal que yo tengo y que pueden representársela ahora, es decir, che, ahora hay millones de personas transitando por el mundo y están pasando en simultáneo a mi vida, que estoy ahora teniendo una clase, o lo que aparenta ser una clase de filosofía, y están ahí transcurriendo sus vidas, su existencia, y yo no tengo ni la más pálida idea de ellos, ¿no? Salvo que ahora me represento, che, de hecho ahora, a mí no sé por qué siempre uso este ejemplo, estoy seguro que en algún café frente a la Torre Eiffel hay alguien tomándose ahí un café y hablando, no sé de qué, de la vida, de algo, y es muy loco pensar que eso está ocurriendo y que me es indiferente la mayor parte del tiempo, me es indiferente. Bueno, la indiferencia es lo más cercano que tenemos a lo que significa la inexistencia absoluta del otro, ¿no? Bien, eso.
yo armé un breve texto que se trata de sintetizar todo esto. Lyotard dice que por eso es que uno parte todo el tiempo de cero, ¿no? Porque partimos de la crisis del sentido, no de la unidad. Por eso lo importante en la filosofía no tiene que ver con el origen de la filosofía, ¿no? Cuando uno pregunta qué es la filosofía y da explicaciones de qué significó en el pasado, lo importante no es el origen, lo importante es lo crepuscular, allí donde está el atardecer del sentido, allí donde el atardecer, es decir, donde el sol se oculta, donde el sentido está en crisis, está agonizando, ¿no? En la agonística está la filosofía. Esa es la imagen que nos muestra Lyotard. Y al final, en la página 117, Lyotard dice a la mitad de la página, el deseo de unidad es la prueba, el deseo de unidad, no la unidad, el deseo de unidad es la prueba de que esa unidad falta. Por eso la buscamos, ¿no? Pero también la unidad del deseo demuestra su presencia. Esto aclara a la perfección ese trabalenguas de Lyotard en el capítulo 1, donde habla de la presencia de lo ausente, ¿no? La presencia de lo ausente en el deseo. Y en la página 118, arriba dice, la pérdida de la unidad es el motivo de la filosofía en el sentido de que es lo que nos impulsa a filosofar. Con la pérdida de la unidad, con la pérdida del sentido, el deseo se reflexiona, ¿sí? Por eso Lyotard cerraba el capítulo 1 diciendo, el deseo con la filosofía se desdobla. Bueno, miren, creo que queda un poquito de tiempo justo como para leer una interpretación, casi una traducción que yo he hecho de esto, más o menos como me ha salido, y ya acabó la clase. Voy a compartir este texto muy breve. Hoy fue una clase, perdón, técnica, con lectura y con explicación, que a veces siento que me voy mucho. Me voy escucho las clases y digo, qué vergüenza, ¿no? Debería estar grabados. Si se corta, y si se corta no volvemos. Salvo que alguien quiera decir algo. El tema central del texto de Lyotard, si uno tiene que empezar así hay que empezar a analizar un texto. ¿Cuál es el tema central? A grandes rasgos. Después uno le pone los detalles, las características, y va a las especificidades. Pero uno tiene que identificar un tema, uno o dos temas, que siempre va a ser algo general, obviamente, ¿no? El gran tema es la unidad de los contrarios, ¿no? La pérdida del sentido como pérdida de la unidad, y esa unidad es la unidad de los contrarios. Entonces yo, al respecto, creo esto, ¿no? Cuando Lyotard denuncia la pérdida de esta unidad originaria, situación que genera o causa el filosofar como intento de volver a unir los opuestos, intenta mostrar que esta pérdida no puede ser traducida como muerte absoluta de la unidad. Si fuese así, si se diese una pérdida absoluta de la unidad, ni siquiera podríamos recordar que ello existió una vez. De esta forma, lo que este pensador pretende mostrar es que su pérdida debe ser traducida en términos de olvido. En este contexto, la filosofía intenta restaurar esta unidad de los opuestos que siempre ha estado allí, pero que ha sido olvidada por la humanidad. Pero a la vez, acá se complejiza el tema, la causa de su olvido es que dicha unidad se ha exteriorizado, se ha externalizado en relación a aquello que une, se ha vuelto externa a aquello que une. He aquí el tema del presente capítulo. Si algo se ha perdido de esa unidad, ello tiene que ver con una pérdida de la diversidad. La forma en que la unidad se ha perdido tiene que ver con un quiebre de la oposición. Una sociedad que vive, por ejemplo, en una aparente unidad que se devela en realidad como radicalización de lo mismo, de lo monótono. Ha perdido la verdadera unidad, la de los opuestos, la de lo diverso, la que refleja lo que nos une. La muerte del sentido, de la filosofía, de la unidad, si se quiere pensar en estos términos, en los términos de muerte, se dan en nuestra sociedad no por una supuesta pluralidad de voces que no pueden llegar a una misma idea, a una misma tesis, etc., sino precisamente por evidenciarse que vivimos, por ejemplo, trato de dar un ejemplo, en un tiempo en donde nada participa de la categoría de unidad porque ha generado su separación de lo otro, porque se ha radicalizado en sí misma, en su propia realidad, totalizándose, mostrando su homogeneidad como aquello superador de toda oposición. Yo creo que eso nos trata de mostrar Lyotard, que nosotros hemos perdido la unidad porque hemos creado nuestros propios horizontes de sentido autónomo,
y lo hemos totalizado. Es decir, andamos por la vida con nuestra propia verdad totalizada, y que eso ha hecho que la humanidad se genere un quiebre, un fracaso. Un ejemplo de eso es la idealización. ¿Qué es la idealización sino la totalización del mundo bajo mi propia representación? Es eso. Y todos los traumas de Occidente vienen de la idealización del objeto del deseo, que hacen que uno lo crea como posible allí donde realmente no hay nada, allí donde está en el corazón del deseo la propia falta, ¿no? Por eso Lyotard dice que la relación que tenemos nosotros es una relación del sujeto con su propia falta, y del modo más tergiversado posible, a partir de la totalización de ese objeto, ¿no? Bueno, ese es el capítulo 2 de Lyotard, y yo lo que voy a pretender que hagan es algo similar, un breve texto que no tiene, miren, nada. Lo que pasa es que, claro, decirlo es fácil y hacerlo es extremadamente complejo. ¿Por qué? Porque interpretar no es fácil. Tenemos que tener muchos recursos, muchas herramientas disponibles, mucho desarrollo, mucho ejercicio. Entonces, yo lo que pretendo hacer es subir un video en la nueva sección que se llamará Tips, mostrándole cómo trabajo yo. O sea, capaz que dura 2 horas el video, y adelantaré, cámara rápida, la parte que estoy leyendo, y ver cómo escribe eso, pero no porque yo sea ejemplo de nada. Es una forma de ver, mira, nos hacía falta eso. Mirá cómo selecciona las ideas y cómo identifica la idea principal. Porque eso es lo que nos falta. Nos falta no solo un ejemplo de la producción escrita, del resultado final, sino un ejemplo del proceso, ver cómo otro lo está haciendo, ¿sí? Así que bueno, eso. Se acabó la clase. Si alguien quiere decir algo, adelante. Creo que fue una clase súper técnica. O no, no sé. Y quedó grabado. Profe,